Lunes 18 de julio, bienvenidas y bienvenidos, esto es Noticias 7. Aquí, como siempre, le contamos qué pasa en nuestro país y en el resto del planeta, esperando que hayan disfrutado del sábado y del domingo en nuestros destinos turísticos y con su familia y sus amigos. Ahora sí saludamos con nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal con más noticias de su interés. Abraham, buen día. Vane, es un gusto saludarte, un excelente inicio de semana para todos. Arrancamos esta ronda informativa de inmediato con información actualizada. Vane. Así es, le contamos, amigas y amigos, que a 3 meses del terremoto en la costa ecuatoriana, el jefe de Estado, Rafael Correa, dio un balance general de lo que ocurre en las poblaciones afectadas. Destacó los importantes avances que se realizan en la reconstrucción de estas zonas y aquí tenemos para ustedes algunos datos. Con eso iniciamos. Según el gobierno nacional, la reconstrucción, la reactivación productiva y demás acciones ofrecen resultados importantes a 3 meses de que se produjera el terremoto. Son 17.1 millones de Banecuador y 29.5 millones entregados por la Corporación Financiera Nacional en Manabí Esmeraldas para totalizar una cifra de 46.6 millones de dólares. En vivienda, por ejemplo, ya fueron entregadas las primeras, pero ya fueron edificadas en sitios seguros y cumpliendo con todas las normas técnicas, hasta el momento, unas 1.200 soluciones habitacionales. Y seguiremos entregando después de 1 mes y medio o 2 meses a un ritmo de 100 o 200 viviendas mensuales, justamente en estos proyectos. Y todo esto es generación de empleo, reactivación económica, son más de 2.100 empresas o negocios que se han reactivado gracias a estas políticas públicas del gobierno nacional. De todas maneras, el gobierno no entregará incentivos para que se reconstruya en lugares declarados zonas de riesgo, por ejemplo, en Muisne. Vamos a hacer un puente peatonal con fines turísticos y vamos a reubicar toda la gente que quiera y se pueda reubicar, y los servicios públicos que estaban en la isla, colegios, centros de salud, van a pasar a tierra firme. Lo propio en Manta, Portoviejo, Pedernales, Jama, entre otros sitios, donde los estudios determinan que los terrenos son de mala calidad. No podemos ser tan irresponsables en volver a construir en el mismo terreno, como presionan algunos. Esas áreas se destinarán a espacios verdes, todos a planificar, todos a organizarnos y sobre todo a buscar lugares seguros a donde vivir con nuestras familias compatriotas. Se destacó también la recuperación de la infraestructura educativa. En 79 días tuvimos 100% de los chicos ya en colegios, en clases. Hemos construido 26 nuevas escuelas para casi 50.000 chicos, eso en 3 meses. En 3 meses el terremoto, pero algunas escuelas se construyeron en 25 días, algo que hubiera sido impensable en el Ecuador de antes. Y en el sector salud, en Chone, Pedernales y Portoviejo, se construirán nuevos hospitales. Mientras tanto, se repotenciaron y rehabilitaron 117 centros de salud y 13 hospitales. De todos modos, la reconstrucción durará años. Sin embargo, esperamos dejar lista la mayor parte hasta mayo del 2017, cuando entreguemos el gobierno nacional. Otros detalles sobre la gestión. En 26 albergues oficiales instalados en Esmeraldas y Manabí, viven 9.000 personas con todos los servicios básicos, alimentación y salud. 70.000 familias constan en el registro único de damnificados. De ellas, 17.000 están habilitadas para recibir bonos de acogida, alimentación y alquiler. Y hasta el momento, más de 10.000 bonos han sido cobrados. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. 6 de la mañana, 33 minutos. El pasado 15 de julio, el presidente Rafael Correa firmó el decreto ejecutivo que declara un nuevo estado de excepción por 60 días para las provincias de Manabí y Esmeraldas. El mismo suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad y libre tránsito a los afectados por el terremoto del 16 de abril y sus réplicas que pretenden retornar a sus hogares situados en inmuebles de riesgo. La decisión fue adoptada luego de que se registrara el domingo anterior réplicas de 5.9 y 6.2 grados en Muisne. En Rocafuerte, provincia de Manabí, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, entregó bonos de viviendas como parte del plan Reconstruye Ecuador. Varias familias fueron beneficiadas con este incentivo. Con entusiasmo y gratitud fue recibido hoy el vicepresidente Jorge Glass en Rocafuerte, quien se dirigió hacia ese rincón de la provincia de Manabí para realizar la entrega de incentivos de vivienda hacia los afectados del terremoto del 16A. Con la entrega de bonos también ven que inmediatamente de bonos de reconstrucción o de vivienda nueva en zona rural, que es un enorme desafío, donde el impacto es importante,
poder entrar a reconstruir lo más pronto posible. En este cantón de Manabí se entregaron 520 bonos de viviendas para las familias afectadas. Carmen Ponce, del sector Sosote, es una de las beneficiadas. La verdad le agradezco mucho, estoy muy agradecida con ellos y bueno, que sigan así todo el tiempo ayudando a todas las personas que estamos damnificadas, que estamos en ese albergue, porque la verdad necesitamos mucho. El vicepresidente realizó un recorrido por varias zonas afectadas de Rocafuerte para entregar de manera personal algunos incentivos. Bueno, empezamos a trabajar inmediatamente, ¿no? En este caso son casas palafíticas, son casas elevadas, prefabricadas que ya están en construcción y aproximadamente son 500 casas. El plan Reconstruye Ecuador incluye la zona rural y urbana. Este tiene como objetivo entregar un bono de $10.000 a cada familia cuya casa haya sido colapsada durante este siniestro. Al mediodía nos avisaron de la ESI y vine a sacar lo poco que se puede sacar. No he sabido que venía el vicepresidente, nada, o sea. Desde Manabí, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Cambiamos de tema, la economía ecuatoriana crecerá en este segundo semestre del año 2016. Esa es la proyección que maneja el gobierno nacional. El presidente Rafael Correa explicó los factores que provocaron una caída y las decisiones que permitieron manejarla con equilibrio. Durante el primer trimestre de 2016, la economía del Ecuador decreció en 1.9%, admitió el jefe de Estado, y explicó que los factores externos, como la baja del precio del petróleo, la apreciación del dólar, la devaluación de más del 80% del peso colombiano, el pago de 1.000 millones a Oxy, entre otros aspectos, hicieron que impactara en el Producto Interno Bruto. El decrecimiento ha sido de casi 3%, el más alto de la década. Nos sigue el 2009 con 2.3%. Tenemos 3 trimestres consecutivos de crecimiento, lo cual claramente habla de una recesión de economía que nadie ha negado, cuidado. Por lo que cree que el segundo trimestre de este año también existan cifras negativas. Sin embargo, añadió, el mes de junio ya muestra mejoras en ciertos sectores productivos. Agricultura, que genera mucho empleo, electricidad y agua 4.5, pesca, excepto camarón 5.5, entre los principales. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, que advierten un decrecimiento de 4.6 puntos en la economía, cree que son equivocadas. Los 2 últimos trimestres creo que la economía se ha recuperado muy fuertemente, las medidas que hemos tomado están dando efecto y vamos a tener un desempeño económico bastante bueno que ojalá revierta el mal desempeño de los 2 primeros trimestres. Las condiciones registradas en el bloque 43 del campo ITT es otra de las buenas noticias, según el mandatario, al conocer que existe un 82% más de reservas de petróleo a las proyectadas. Eso significa total cambio en las perspectivas petroleras, 26.000 millones más de riqueza para el país, extensión de la producción petrolera por 20 años y en el 2022 tener, en este momento producimos más o menos 550.000 barriles, en el 2022 tener 300.000 barriles diarios más. O sea, un impacto fundamental. El anuncio de la banca de colocar 10.000 millones de dólares es otro indicador. Yo pude obligar a los bancos a colocar más crédito, pero era riesgoso. Podía haber una crisis bancaria, quedarse sin reservas, sin liquidez. Preferimos aguantar la recesión, ¿ya?, que se desacelere la economía antes de arriesgar una crisis sistémica como la del 99. Ya ese riesgo se alejó. Otro sector que muestra importantes indicadores es el cooperativo de ahorro y crédito, al que comprometió su apoyo para fortalecerlo. Impulso a nuevos canales transaccionales. Quieren trabajar con tarjetas de crédito, con cuentas corrientes, con pagos móviles, con dinero electrónico. Lo van a consultar con sus socios. Ojalá sus socios acepten eso porque sería una gran ventaja. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y el Comité de Facilitación al Comercio de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana organizó un conversatorio sobre el puerto de aguas profundas de Pozorja. Esto y sus implicaciones para el sector productivo y comercial del país. En la misma, el secretario técnico de Alianzas Público-Privadas, Rubén Morán, expuso cuáles son las áreas de mayor interés para la inversión en el Ecuador. Otro tema, la 9ª edición del Examen Nacional de Educación Superior se cumplió sin contratiempos. Más de 300.000 bachilleres rindieron las pruebas. Para la evaluación de sus aptitudes y razonamientos se inscribieron más de 302.000 bachilleres a nivel nacional. Este sábado 16 de julio, los aspirantes distribuidos en 567 recintos de pruebas cumplieron con este requisito para acceder a la educación superior. En tiempos anteriores uno se metía en una carrera y después quería otra. En cambio en esta, de acuerdo a tu puntaje, escoges la mejor. Alcanzar un puntaje el que nos ayuda a poder ingresar a nuestra carrera que queremos.
hay jóvenes y otros no tanto que ven en el proceso la garantía para ingresar por meritocracia, transparencia y con equidad a la universidad. Es un encuentro con materiales y materias que hace 40 años que no la veo, entonces es un puntapié para actualizarme. En este noveno proceso, el examen nacional de educación superior también lo hicieron 126 personas privadas de la libertad. En el extranjero hay interesados en la admisión. Con Bolivia inscritos 24 personas y además Perú con 83 personas. Según los datos, entre el 2012 y 2015, el 13% de quienes rindieron el ENES provino de familias que perciben el bono de desarrollo humano. Y 8 de cada 10 jóvenes que obtuvo un cupo se mantiene en clases universitarias regulares. El examen, recordemos, no mide conocimientos, sino que mide aptitudes que permiten conocer el estado de razonamiento de los estudiantes que ingresan a la educación superior. A través del grupo de alto rendimiento, 540 accedieron a becas en las mejores universidades del mundo. Se ha indicado que el sistema de admisión en su novena evaluación es la última, ya que a partir del segundo semestre del 2016 se fusionará con el examen Ser Bachiller. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Según el presidente Rafael Correa, las deportaciones de los 121 ciudadanos cubanos se produjeron en total cumplimiento de los derechos humanos. En Ecuador se aplica el principio de ciudadanía universal para todas las personas que busquen radicarse y no convertirse en un sitio de paso. Escuchemos más. Ahora critican que regresamos cubanos que no cumplieron con la normativa ecuatoriana, que no venían a radicarse a Ecuador, querían que sea un país de paso para alcanzar su objetivo, que llegar a Estados Unidos, que a la brava pedían visa en México, que le dio un rotundo no, y que además cometían la desconsideración de hablar mal del país, del gobierno, etc. O sea, aquí son bienvenidos todas y todos los que quieran residir en este maravilloso país. Creemos en la movilidad humana, creemos en la ciudadanía universal, pero no vamos a servir de tráfico de personas para nadie, no nos vamos a convertir en un país coyotero, compañeros, vamos a hacer respetar al Ecuador. Este lunes concluye el plazo para la recepción de formularios de firmas de respaldo que permitan inscribir en el registro electoral a los partidos, movimientos y organizaciones políticas. En tanto, Sociedad Patriótica eligió a su nueva directiva. Al momento existen 159 organizaciones políticas ya aprobadas en el registro electoral y otras 96 esperan la verificación de la documentación y de los formularios de las firmas de respaldo para constar en dicho registro. Diariamente se validan 70.000 firmas que pasan por todos los procesos, el proceso de escaneo, el proceso de indexación, de validación de firmas. El plazo para la entrega de dichos documentos y firmas de respaldo concluye este lunes a la medianoche. De ahí, la verificación y validación debe estar lista al menos 6 meses antes del día de las elecciones. Por tanto, el 18 de agosto nosotros ya tendremos que dar una información oficial de cuántas organizaciones políticas están habilitadas para el proceso. De acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, para disponer del reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, como organización política se debe reunir el apoyo de al menos el 1.5% de las firmas del padrón electoral de la jurisdicción en la que va a representar dicha organización. Por ejemplo, la Izquierda Democrática, a través de su representante, asegura haber presentado 600.000 fichas de afiliación y hasta el momento, aceptadas por el CNE, 154.000. ¿Y se necesita? 174. Estamos a un puntito. Nos faltan un poquito más de 20.000 para cumplir. Sí, y para eso tenemos alrededor de 100.000 afiliaciones que faltan todavía de verificar. Y a partir de ahí, añade, iniciará un proceso interno para elegir el candidato o candidatos para las próximas elecciones. Nosotros no somos parte de ninguno de los acuerdos o unidades que se están formando, porque precisamente tenemos que ser partido y creemos que más bien después de eso se tomará decisiones. En tanto, el Partido Sociedad Patriótica, en medio de la elección de su nueva directiva, confirmó que los diálogos de esta organización política con las de oposición se mantienen a la espera de alcanzar acuerdos que permitan posicionar una candidatura. Nosotros vamos a esperar hasta el último minuto, como les decía hace un momento. Hay un espacio de unos 3 meses aproximadamente. Si es que no se da la unidad total, con una unidad parcial, Sociedad Patriótica lanzará sus candidatos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y ante el pedido de consulta popular sobre la vinculación de candidatos para un cargo de elección popular y servidores públicos con paraísos fiscales, el primer mandatario advierte una campaña de manipulación por parte de la oposición y los medios de comunicación cuya relación con grupos de poder económico los une para dicha iniciativa.
Por su parte, el director del Servicio de Rentas Internas precisó que 95 de los 200 principales grupos económicos del Ecuador tienen relaciones con paraísos fiscales. Y puede ser legal hasta ahora, pero nunca ha sido legítimo y es hasta inmoral. Y algunos dicen, yo puedo hacer con mi plata lo que me da la gana. Eso es ya amoralidad, haber perdido la referencia entre el bien y el mal, no tener ninguna conciencia social, ningún amor de patria. La pregunta también dice que se hará un año para que puedan traer su dinero, traer sus empresas que están en paraísos fiscales. Es decir, ellos podrán ser candidatos, pero después de aprobada la pregunta, si el pueblo ecuatoriano la aprueba, tendrán un año para traer su dinero, sus empresas, si no, ahí sí serán destituidos. Faltan 15 minutos para las 7 de la mañana en Guayaquil. Una comisaria de policía fue detenida, acusada de una presunta extorsión a un ciudadano. La funcionaria le pedía $4.000. El Ministerio del Interior y la Gobernación del Guayas investigan este hecho. La Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional receptó la denuncia del propietario de un supuesto spa clausurado semanas atrás por la Intendencia a través de una comisaría. Consiguieron mi número, me llamaron y me comenzaron a decir que por favor que reúna $4.000 y una cuota de $1.000 mensuales para poder dejarme trabajar la supuesta casecita clandestina tranquilamente. Me siento hasta ahora con un poco de temor por lo que está ocurriendo. Fue en el parqueadero de un centro comercial donde se efectuó el presunto delito. La comisaria Yvette Ye fue encontrada con un cheque por $4.000 entregado por el denunciante. Así consta en una fotografía publicada por el ministro del Interior José Serrano en su cuenta de Twitter, a la que acompaña la frase "No toleramos actos de corrupción". Detenida comisaria por pretender extorsionar a ciudadano. En la misma red social, el gobernador del Guayas expresó su apoyo a la investigación y también reiteró la política de no dar tregua a este tipo de hechos. El intendente de policía, Tito Quintero, indicó que se pidió la renuncia de la funcionaria. Y si un funcionario debe responder por alguna responsabilidad penal, pues bien, seremos los primeros acusadores. Al proceso investigativo se sumarían los audios y textos con los que dice contar el denunciante. No se descarta que haya más personas involucradas. Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de concusión es penado con privación de la libertad de 3 a 5 años. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, balanzas con el peso adulterado fueron decomisadas en un operativo de la Intendencia en el norte de Guayaquil. Los compradores exigen que estas acciones se ejecuten con mayor frecuencia para evitar ser víctimas de estafas. El precio de los productos a vista de los compradores, los espacios limpios y sobre todo que se respete el peso de cada artículo era la inspección que realizaban los comisarios de policía en el mercado de Sauces 9 en el norte de Guayaquil. No rinde el peso adecuado. Los clientes, conscientes de que pueden ser víctimas de estafa, consideran que este tipo de operativos deben ejecutarse con mayor frecuencia. El peso. Claro, con lo que está marcado, Y lo bueno es que están dando ahorita vuelta para que controlen igual los precios de todos los productos que venden aquí. Me parece muy bien, ya que esto permite un poco regular los pesos que tienen los productos y eso prácticamente es un beneficio para nosotros como beneficiarios. Tras haberse detectado balanzas desajustadas, es decir, marcaban más de lo que había para cobrar más, fueron decomisadas por la autoridad de control. Como sanción, los comerciantes se someten a una citación. Dicen que es mejor andar por lo legal para no espantar a la clientela. Dan más barato, pero dan menos por ahí. O sea, uno como se da completo, se cobra lo justo. Entonces por eso no se puede subir el precio, más bien se lo mantiene bajo. Y mantener el peso justo. Claro, algo lógico. La Intendencia confirma que se cumplirán similares acciones en otros sitios de expendio de artículos de primera necesidad. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. En Cleveland inicia la Convención Nacional de los Republicanos para designar hasta el día jueves a Donald Trump como candidato oficial a la presidencia de los Estados Unidos. Se espera la asistencia de unas 50.000 personas. Cada día se debatirá un tema diferente. Este lunes, por ejemplo, se analizará la seguridad en América. Todo un tema, un despliegue policial resguardará este evento. De momento, se registran movilizaciones a favor y en contra de Trump
que a lo largo de su campaña ha promovido el cierre de fronteras, la expulsión de inmigrantes indocumentados y, bueno, la construcción de un muro con México. Identifican al hombre que atacó a tiros a 3 policías en Luisiana, Estados Unidos, mientras que en Turquía al menos 1000 personas fueron detenidas por el intento de golpe de Estado. Tenemos un resumen de Noticias del Mundo para ustedes. El autor del tiroteo que acabó con la vida de 3 policías y dejó al menos otros 3 heridos en Luisiana fue identificado por las autoridades como Gavin Long, un ex marino afroamericano de 29 años de Kansas, quien murió durante el intercambio de disparos con los uniformados. La muerte de los policías se dio luego de que investigaban una denuncia de un hombre armado con un fusil de asalto en la misma localidad donde mataron a un hombre afro en una confrontación que desató protestas nocturnas en Estados Unidos hace 2 semanas. Después de un fallido intento de golpe de Estado contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el gobierno informó que se registran 6000 personas detenidas. Además, el mandatario consideró retomar en su país la pena de muerte que fue eliminada en 2004. La oposición turca rechazó este anuncio. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea analizan hoy el intento de golpe de Estado en Turquía, la lucha antiterrorista tras el atentado en la ciudad francesa de Niza y la situación en Venezuela. En este evento participará el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Este será el primer Consejo de la Unión Europea al que asista también el exalcalde de Londres y uno de los principales defensores del Brexit, Boris Johnson, tras su nombramiento como jefe de la diplomacia británica. En Venezuela, este domingo falleció Aníbal Chávez, alcalde del municipio Torrealba de Barinas y hermano de Hugo Chávez. Su muerte se dio en el Hospital Militar de Caracas luego de ser internado por una infección estomacal causada por salmonelosis bacteriana que afectó a varios órganos. Fanny Lara, Ecuador TV. Son las 6 de la mañana, 51 minutos, ya es momento de los deportes. Diego Valencia nos tiene la actualización, compañero, de todos los goles, ese popurrí de goles que se vivieron el fin de semana. Y vaya que por montones y en buena hora, porque eso contribuye para el espectáculo, para que nuestro campeonato sea más atractivo y existan más gentes en las gradas. Gracias, Abraham, buenos días, un abrazo para todos y bienvenidos a la información deportiva. Lo prometido es deuda, aquí están los goles de la fecha del fin de semana. Y comenzamos con lo que ocurrió entre el Nacional y el Delfín. Pongan atención, señores, porque lo que viene a continuación son esta cantidad de goles que se generó en este choque. Nacional y Deportivo Cuenca, debemos corregir, nos dejamos llevar por la placa de la introducción, de la información de este empate del Nacional y el conjunto cuencano, que brindaron buen fútbol, y yo creo que eso es lo que tiene que propender en todas las canchas del país. Brindar goles, partidos abiertos, espectáculo, mucho show. La gente seguramente va a volver al estadio si es que vemos lo que ocurrió ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa, que de paso no tenían más de 2000 personas en las gradas. Aquí está el primer tanto del partido. Obra al minuto 19 de Cristian Oña. Vamos a mirar el gol del empate, antes el segundo tanto del encuentro. Reiteramos, el del empate que venía a cargo de Michael Estrada. Los goles de Macará, con Estrada, con Corozo, se vinieron para el Nacional. Aquí está el segundo tanto, los tiempos, Daniel Samaniego, dándonos una muestra de lo que bien sabe hacer, pegarle a la pelota con mucho de confianza, gracias a la que le ha dado el técnico Eduardo Favaro. Esta es una serie de rebotes que no logra controlar la defensa del equipo de Militar y permiten este cabezazo abajo de alguien que también está inspirado en el campeonato ecuatoriano, y se trata de Raúl Becerra. El remate arriba y luego la pelota que toca en el piso del área chica para dejar fuera de foco al portero Adrián Bone. Una nueva incursión ofensiva del conjunto cuencano y Walter Leodánchala al minuto 68 llegaba para marcar el tercer tanto del partido, jugando en vertical y aprovechando la aparición siempre rápida de Leodán, cantando fuerte del campeonato ecuatoriano, uno de los que pide un espacio en la selección ecuatoriana de fútbol. La respuesta del Nacho venía a cargo de lo que les decíamos, Janer Corozo, que ingresó para la segunda parte y al minuto 72 marca el gol del empate. Un toma y daca, 1 y 2, por recibir una frase boxística y describir lo que ocurrió ayer en el Estadio Olímpico Atahualpa. Nos vamos hasta el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. Allí el Delfín de Manta le daba la bienvenida a Barcelona. Un encuentro especial este,
Porque hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, el Delfín venía con un crecimiento en su fútbol, Barcelona lo está controlando todo en este campeonato, sobre todo en la primera etapa en la que se perfila para ser el gran ganador de la primera parte, del primer 50% de la temporada 2016. Vamos a revisar los goles del conjunto de Barcelona. Esterilla llegaba para el primero del partido. Esterilla ponía a ganar a un Barcelona con este escenario deportivo a reventar. Repleto, el Real Estabarindos de Portoviejo. Y el segundo tanto del encuentro, el segundo tanto del partido, obra de Anderson Ordóñez al minuto 71. Al minuto 71 llegaba Anderson para de esta forma firmar y sellar el documento llamado victoria. El Barcelona sumando 3 puntos más. Vamos a revisar la tabla. Se empieza a sacar una ventaja que parece casi ya inalcanzable. Nos vamos ahora hasta el estadio 9 de Mayo de Machala. Allí, a pesar de que Fuerza Amarilla en la primera parte venía controlando el partido con cierta facilidad, el que puso el gol fue Jordi Caicedo a los 12 minutos. Pónganle mucha atención a este delantero de la Católica, porque va a dar mucho que hablar realmente. Jovencito, no pasa de los 20 años, pero ya empieza a hacer goles en el campeonato ecuatoriano. Luego la falta sobre Kenner Arce. Antes hay una mano de Arce que se acomoda el balón con su mano izquierda. Llega para el remate Luis Luna, lo ataja Galíndez, y el que termina embocando se llama Luis Carlos Espíndola. El segundo tanto de los de Fuerza Amarilla lo marcaba Cristian Cuero. Luego de esta arremetida por el sector izquierdo, el centro. Baja la pelota Luis Carlos, el paraguayo Espíndola y Cristian Cuero para el remate. Viene enchufado el ex Deportivo Quito, marcando goles y marcando la diferencia también en la última línea del equipo de Sevilla. Aquí 3 toques le fueron suficientes al equipo de la Chato Leí para marcar un nuevo tanto, el del empate. Alexander Chávez, otro jugador juvenil que ingresó para la segunda parte, tiene 18 años y la Católica consiguiendo cosas importantes luego de haber dejado de lado, por ejemplo, a Juan Pablo Cafa, a Federico Nieto. Está echando mano de los juveniles. Este también es un buen ejemplo para clubes del fútbol ecuatoriano en el desarrollo de sus divisiones formativas. Allí está el presente y el futuro. Este partido se suspendió por el ataque de un enjambre de abejas. Se paralizó el encuentro entre River y Sociedad Deportiva Aucas, rascándose las picaduras de las abejas. No se ría, señor Luchito, que está en las cámaras el día de hoy, riéndose de la desgracia ajena. Miren esa pobre gente, atacada por un enjambre de abejas. Dicen que había miles de abejas. No se puede determinar un dato cercano siquiera, a pesar de que ayer a través de las redes sociales se hablaba de más de 200.000. Decía yo, qué buen ojo. Vamos a revisar lo que ocurrió, en cambio, en el siguiente horario, cuando el Club Sport Emelec enfrentaba al Musugruna y no tuvo problemas para superarlo por 4-0. Hubo un duelo aparte entre Straco Alursi y José Luis Perlaza por el pasado del segundo con el ídolo del astillero. Vamos a revisar lo que ocurrió en este partido y precisamente Stracagol marca el primer tanto. Trabajo fácil para la delantera de un equipo que enfrentó a otro que ya no tiene mayor interés al parecer en esta temporada, en este campeonato 2016. Aquí está este remate que lo ataja Levin Martínez, intentando motivar a sus compañeros para que vayan hacia adelante, que vayan a conseguir el empate. El portero colombiano asumiendo la responsabilidad de atajar ese penal. Y aquí este autogol de José Luis Perlaza. Metió la cabeza Perlaza y en su afán de rechazar terminó marcando un golazo. El día de hoy seguramente se va a dilucidar si se trata de un hombre récord en el campeonato ecuatoriano por la cantidad de autogoles que ha marcado durante su carrera futbolística. Aquí está otro tanto del conjunto eléctrico. Reitero, controlando el marcador y también el espacio, la pelota, absolutamente todo en el partido. Cristian Huanca se despojó de su camiseta en un festejo realizado con mucha rabia porque venía alejado de la posibilidad de marcar desde hace mucho tiempo. Y aquí está Mina para aumentar el marcador. Joaquín Lencinas acompañaba la jugada, el jugador también, pero al terminar la misma ya llevaba mucha ventaja en cuanto al espacio. El delantero que marca la cuarta goleada
en el estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil. Vamos a revisar lo que ocurrió entre Independiente y Liga de Quito. Este choque que fue sostenido por el equipo de Pablo Repeto con un equipo alternante. No tuvo a sus estrellas, las de la final de la Copa Libertadores de América, pero a pesar de aquello, Luis Fernando León llegaba para marcar el primer tanto del partido, sacaba ventaja frente a una Liga de Quito que no viene jugando bien, que no tiene un buen rendimiento, ni siquiera cercano a cómo terminó la temporada 2015. Muchos incluso ya no le dan chance en este año para pelear cosas importantes. Y el gol del empate llegaría a cargo de Brian Alemán, pidiendo a sus compañeros que lo acompañen en el festejo. Bastante particular. La toca al final, al parecer sí, ¿no? Con la punta del zapato de la pierna derecha. Al final lo festejó. 1-1, el gol del empate de Liga de Quito. En la rueda de prensa anterior a este partido, el profesor Álvaro Gutiérrez ya dijo que si es que la hinchada de Liga quiere ver espectáculo, pues que se vayan a un circo. Sí, así lo dijo. Al parecer, creo que esa idea la va a mantener a cambio del objetivo. ¿Cuál es? Conseguir algo importante en este torneo, en este campeonato, pero de la forma en la que está jugando Liga de Quito, al menos es bastante complicado. Barcelona es líder del campeonato con 44 puntos más 29 de gol diferencia, 44 puntos con todos sus partidos jugados. Un partido menos en cambio Emelec e Independiente, que tiene 39 puntos más 13 en el caso del Bombillo y 34 puntos más 4 en el caso del finalista de la Copa Libertadores de América. 33 puntos para el Nacional en cuarto lugar, más 4 de gol diferencia, 31 puntos y más 3 para un animador importante de este campeonato que es Deportivo Cuenca en la quinta casilla. El sexto lugar para Liga de Quito con 28 menos 4. El séptimo lugar para Universidad Católica con 27 puntos. Mientras tanto, el Delfín en octava posición con 23 puntos y menos 6. Idéntico puntaje que el Delfín de Manta, que Fuerza Amarilla, que se encuentra en el noveno lugar. River Ecuador en la décima posición con 21 puntos y menos 9. En la décima primera casilla, Sociedad Deportiva Aucas, comprometido con el descenso, 18 puntos y menos 10. Y Mushurruna en el décimo segundo lugar con 15 puntos y menos 18. Continuamos revisando, en cambio, lo que será la próxima fecha, la 22 de la Serie A. Liga de Quito enfrentará al Delfín de Manta. El Deportivo Cuenca en la cancha de Ecuador TV recibirá a Independiente del Valle. Universidad Católica enfrentará a Emelec, mientras que Aucas recibirá a Fuerza Amarilla. Mushurruna hará lo propio en el Bellavista de Ambato frente a River Ecuador, y Barcelona recibirá al Club Deportivo El Nacional. De esa forma nos despedimos momentáneamente porque regresaremos más adelante con más noticias. Un muy buen día para todos. Muchísimas gracias a Diego Valencia por traernos los goles del Campeonato Nacional, pero queremos saber también qué va a pasar con la primera final de la Copa Libertadores de América, que se juega este miércoles aquí en territorio ecuatoriano, en la ciudad de Quito, y ahí estará Independiente del Valle. Eso y más estaremos abordando en nuestra próxima entrega de Noticias 7, porque ya viene ahora Pensamiento Crítico con Carlos Rabascal. Primera pausa, quédese con nosotros. Gracias como siempre por su preferencia. El agua a veces parece que te quiere comer, no siento los brazos. Hace frío. ¡Es muy profunda! ¡Espíndola! Una guía de turismo, una guía de deportes de aventura, una guía de lugares exóticos. No te pierdas, Rodando Ecuador, en busca de leyendas. Gran estreno, domingo 17, 21 horas. Con el auspicio de Mazda. La energía de la vida en movimiento. Ecuador TV, somos todos. El amor, quiero que seas mi reina. Es nuestro verdadero destino. Esther es nuestra nueva reina. El rey Asuero la eligió. Esther, la reina de Persia. Hoy, 19:30.
Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Las palabras abren caminos, conectan personas, construyen puentes, crean belleza, forman conocimiento, hacen historia. Palabra suelta. Todos los miércoles, 22 horas. El Palacio de Cristal de Guayaquil, del 15 al 25 de julio. Admire la gigante feria de muebles Expo Cuenca y compre directo a los fabricantes los muebles más finos en estilos clásicos, modernos y contemporáneos con garantía total solo en el Palacio de Cristal. ¿Cuál fue el gran proyecto por el que se conoce a Bolívar? A Bolívar se lo conoce por un gran proyecto. Simón Bolívar, el gran libertador de América Latina. Sus proyectos políticos de una América Latina unida implicaban que esa América Latina se uniera bajo una dictadura bolivariana. Biografías. Hoy, 23:30. Ecuador TV. Somos cultura. Iniciamos la semana en este día lunes. Pensamiento crítico. Tenemos la presencia del señor Canciller de la República, Guillaume Blanc, con quien vamos a hacer un paneo de algunos temas inherente a su gestión. Y uno de estos temas tiene que ver con el 6º informe del Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Señor Canciller, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, aparentemente, desde la óptica de los medios de comunicación, los titulares de algunos, el informe ha sido en algunos aspectos negativos, en otros, en algunos aspectos positivos. ¿Cuál es la evaluación que hace el Gobierno Nacional a partir de este 6º informe de Naciones Unidas? Bueno, yo creo que la evaluación en general es buena. Nosotros sabíamos cómo funcionan estos comités y cómo funcionan estos informes. El comité, en nuestro caso, reconoce importantes avances. Invito a la ciudadanía a leer las 8 páginas del informe de las Naciones Unidas. Hay que ponerlo en un contexto más general, ¿no? El Comité de Derechos Humanos se dedica a hacer informes sobre países y cada 5 o 6 años, la última vez que el Ecuador estuvo en el comité fue en el año 2009, hay un informe con recomendaciones. Para eso es el comité, hacer recomendaciones, ¿no? Hay que hacer más esfuerzo en aquello, hay que garantizar los derechos en este rubro de forma más agresiva, es decir, el comité se dedica a hacer recomendaciones. Ahora, yo creo que en algunos casos, y la mayoría de los casos, el comité es bastante más agresivo y bastante más duro que lo que ha sido en el caso de Ecuador. En el Ecuador reconoce importantísimos avances, ya lo dijimos la semana pasada, pero hay en muchos rubros el Ecuador se lo felicita sobre todo en temas de género, en temas LGBTI, en temas de la reforma judicial, en temas de hacinamiento, etc. Pero hay otros temas en donde evidentemente el comité nos conmina a hacer más. Ahora, si es que uno compara el informe del Ecuador con otros informes de otros países del mundo, nos fue bastante bien. O sea, hay países incluso que supuestamente son adalides del respeto a los derechos humanos, donde se habla de tortura, de no respeto al derecho internacional. O sea, el comité se dedica un poco a hacer eso, ¿no? A ser duro con el Estado, ¿no? Más allá del análisis comparativo con otros países, la idea es que el Ecuador vaya mejorando en algunas instancias. Por supuesto. Y sin embargo, de aquello dice el informe que le preocupan varias alegaciones de la sociedad civil, como aún no se crean, que no se hayan creado los consejos de igualdad, que persistan asesinatos de las personas de los grupos LGBTI, a pesar de que usted dice que ha habido avances en ese tema, y en efecto creo que ha habido avances, pero el informe lo menciona en términos de asesinato y lentos avances de investigación en casos de violaciones de derechos humanos. Habla de injerencia en la justicia también.
A ver, yo invito a la ciudadanía a leerlo en ese sentido, ¿no? En cada uno de los puntos, el informe hace un balance de lo que se ha avanzado. Entonces, por ejemplo, el tema violencia contra la mujer, ¿no? Reconoce todos los avances del Ecuador en temas de lucha contra la violencia de la mujer, dice algo por el estilo. Y luego, pero conmina al Estado ecuatoriano a seguir trabajando en la lucha contra la violencia de la mujer. Es decir, el comité reconoce lo avanzado, pero no es que uno llega a un punto y ya está todo hecho en materia de derechos humanos, no hay que avanzar más, sino que el comité va detectando los problemas que aún subsisten y conmina al Estado a avanzar más. Ahora, la palabra que usted dijo, Carlos, alegaciones, esto es muy importante, porque en ningún momento, en ningún espacio del informe hay acusaciones directas en contra del Estado. El informe del comité no dice el Estado ha hecho tal cosa y eso no está bien, sino que dice existen alegaciones por parte de ciertos grupos que dicen tal cosa o que alegan tal cosa. Ahora, pero en este tipo de cosas, este comité de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas recibe a grupos sociales, ya vemos así, que van y exponen, pero por otro lado, llama también al Estado ecuatoriano, al representante del Estado ecuatoriano, que en este caso es el Gobierno Nacional, como para conocer cuáles son esas alegaciones y cuáles son las notas de descargo en relación a esas alegaciones. Por supuesto, nosotros yo presidí la delegación ecuatoriana, una delegación muy nutrida, con diferentes funciones del Estado que estaban representadas ahí, asambleístas, representantes de la Corte Constitucional, de la Procuraduría, también de varios ministerios. Yo fui como canciller a presidir la delegación. Tuvimos 2 sesiones de 3 horas, una en la tarde, 3 horas en la tarde, una al día siguiente en la mañana. Y fueron más de 160 preguntas. Entonces, el Estado empieza con una presentación general de media hora de los avances en materia de derechos humanos. Esto es así para todos los estados, fue así para el Ecuador y así es un formato para el mismo para todos los estados. Y luego hay preguntas que duran 2, 3 horas, ¿no? Y luego uno tiene un espacio para contestar oralmente, generalmente le dan 1 hora, eso suele ser insuficiente para contestar preguntas que duraron 2, 3 horas, entonces luego se hacen respuestas por escrito. Correcto, sin prejuicio que quede por escrito. Por supuesto, mandamos 156 respuestas por escrito, fuimos muy serios, muy rigurosos. Yo creo que eso también ayudó a que el informe sea mucho más balanceado, digamos, en sus conclusiones finales. Se mencionó el tema de la movilización del 2015, en que se dice que existe en el Código Orgánico Penal, se criminaliza, no, pero eso es otro tema, el excesivo uso de la fuerza en manifestaciones en el 2015 y que existen legislaciones que permiten disolver organizaciones y la existencia de niños que trabajan. Pero quedémonos en este tema de lo que se dice el uso de la fuerza en las manifestaciones del 2015. ¿Cómo se analizó? Porque yo tengo mis dudas. Es decir, por un lado, es evidente pues que mediante movilizaciones que transgreden la ley, va a haber un momento de confrontación, pero se analizaría, me da la impresión, solo la parte de las acciones de la policía frente a actos violentos de ciertos grupos y no las acciones violentas de esos ciertos grupos. Es decir, no hay una equidad en la medición de eso, lo que se dice, el uso de la fuerza en las manifestaciones del 2015. Bueno, en primer lugar hay un reconocimiento del informe de que hubo mucha violencia por parte de los actos de las manifestaciones opositoras y que la policía fue víctima de la violencia. Eso es importante, el comité lo reconoce. Luego, de nuevo, entramos en el mismo lenguaje, el mismo léxico. Hay alegaciones de que la policía en algunos casos habría hecho tal cosa. En ningún lugar está comprobado, entonces, eso se basa básicamente, son informes sombras que llegan de ciertas organizaciones, grupos opositores que le hacen llegar documentos al comité y el comité pues retoma esas alegaciones y dice hay alegaciones, ¿no? Pero en general me parece que, a ver, yo conozco bien estos informes del Comité de Derechos Humanos, suelen ser demoledores, o sea, demoledores. Hay que ver los de los países del primer mundo. ¿Eso lo tiene relajado al canciller de que no han sido tan demoledores como en el pasado? Me parece que siempre... Mire, ahora estamos en un año preelectoral, entonces la oposición evidentemente va a citar las partes que le convienen, va a decir, nosotros como Estado tenemos que hacer un análisis mucho más balanceado, mucho más objetivo, hay partes donde reconocen
avances importantes. Ellos les gusta mucho el marco normativo ecuatoriano, ¿no? Contrariamente a lo que dicen los sectores de la oposición. Yo estuve presente ahí, les fascina la Constitución de Montecristi, el marco legal les gusta mucho, el Plan Nacional para el Buen Vivir le parece formidable, el COIP, que ha sido tan polémico, les parece un tremendo avance, está en el informe, dice el Código Orgánico Integral Penal es un gran avance para la garantía de los derechos humanos, pero evidentemente, o sea, nosotros como Estado siempre tenemos mucho en donde podemos avanzar todavía más en la garantía de derechos, y sabemos además que hay una oposición que se hace pasar por ONGs, por sociedad civil, que está ahí siempre, ¿no? Si es que yo voy a Washington, está en Washington, si voy a Nueva York, está en Nueva York. Ahora estaban en Ginebra y hacen sus informes sombras, alimentan, digamos, a la maquinaria onusiana con todas estas acusaciones, y eso de alguna manera se ve plasmada en las famosas alegaciones que vemos en Estas recomendaciones que hace el Comité de Derechos Civiles y Políticos son vinculantes. Y pregunto esto por lo siguiente, porque en una parte del informe menciona al COIP, ya que usted lo menciona, señor Canciller, en relación a que le preocuparía que se estaría criminalizando la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso le pregunto, ¿estas recomendaciones son vinculantes? ¿Nos vemos como Estado ecuatoriano obligados a realizar reformas para cumplir estas recomendaciones? Son recomendaciones, no son vinculantes. No es un espacio de decisión judicial, de ninguna manera. Entonces, no son vinculantes. Pero nosotros somos un Estado que tomamos muy en serio el tema de los derechos humanos. O sea, rara vez va una delegación de un Estado al Comité de Derechos Humanos encabezado por canciller, por varios subsecretarios, por miembros de las diferentes funciones del Estado. Nosotros tomamos eso muy en serio. El Sistema Universal de Derechos Humanos, y nosotros somos uno de los países que más hemos firmado y ratificado las convenciones internacionales, los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, claro, para nosotros es un documento que nos sirve porque hay recomendaciones que son muy valederas. Lamentamos que en algunos casos estas instancias se dejan muy influenciar por 3-4 ONGs que reciben financiamiento internacional, que están ahí siempre, que hacen sus informes sombras, que están ahí, básicamente son lobistas, están ahí todo el tiempo haciendo lobby. Pero bueno, eso pasa para todos los estados, no nos parece tampoco grave. Cuando estuve en las sesiones del comité dije, hay que tener cuidado de no creer que 2 o 3 ONGs sean representativas de la sociedad civil. En Ecuador tenemos más de 77.000 organizaciones de la sociedad civil que no están representadas ahí. Pero en general es un informe que reconoce ciertos avances, hay algunas cosas con las que discrepamos, pero no nos parece que es demoledor para el Estado ecuatoriano. Y la rueda de prensa que usted otorgó, que brindó a los medios de comunicación y en algunas entrevistas que lo he escuchado y el día de hoy lo acaba de repetir, dice, hay recomendaciones valiosas. ¿Sí? ¿Cuáles son estas recomendaciones valiosas? Bueno, en algunos casos, por ejemplo, la lucha contra esas clínicas de deshomosexualización, que son una vergüenza que existe en varios países, que realmente hay que hacer un llamado también a la ciudadanía a no pensar de esa forma, a no dejarse engañar por esas pseudoclínicas que tratan lo que ellos consideran como enfermedades sexuales. Terrible, ¿no? Para mí que es casi que tortura, ¿no? Y de algunos temas de adicción también, ¿no? Sí, por supuesto, y de algunos temas de adicción. Bueno, nosotros como Estado hemos luchado mucho contra estas mal llamadas clínicas, algunas han sido clausuradas, todavía otras persisten. Entonces, obviamente, el comité dice, bueno, combinamos al Estado de que siga luchando contra esta, no dice la palabra lacra, pero estas pseudoclínicas de deshomosexualización y que siga clausurándolas. Bueno, por supuesto, nosotros esa es la política de Estado soberana, tenemos mucha voluntad política para hacerlo, vamos a seguirlo haciendo, y este tipo de recomendaciones estamos totalmente de acuerdo. Luego puede haber alguna discrepancia sobre el tema de libertad de expresión. Yo discrepo con algunas cosas que están en el informe. Ellos tienen una visión de libertad de expresión que creo que solo ve el tema de derechos humanos desde la perspectiva del Estado, nunca desde la perspectiva del actor privado. No está dentro de su análisis el hecho de que un medio de comunicación pueda también violar los derechos humanos, ¿no? Si un medio de comunicación tiene un titular, qué sé yo, racista, discriminatorio, sexista, misógino, también viola los derechos humanos. Entonces, pero por otro lado también reconoce los importantes avances de la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, claro, es un debate de nunca acabar. Tuvimos un debate de 6 horas con los miembros del comité. Yo creo que en general describen muchos avances en el Ecuador, pero hay cosas que todavía nos faltan o por concretar o en donde podemos tener también discrepancias con ellos, de derechos civiles y políticos y también de derechos humanos, que tienen que ver con los derechos civiles, evidentemente. Hablemos de nuestros hermanos ciudadanos universal de Cuba. ¿Cómo así fueron deportados estos ciudadanos cubanos
cuando la propia Constitución de la República del Ecuador, y me refiero a la Constitución de Montecristi, aprobada por la mayoría del pueblo ecuatoriano, habla de la ciudadanía universal y de la libre movilidad? ¿Por qué, primero, hoy a los cubanos se les exige visa? Y dos, ¿por qué se los deportó? Si la Constitución ampara esos derechos de libre movilidad y de la ciudadanía universal. Aquí dos preguntas, Carlos. Primero, sobre derechos civiles y políticos. Aquí hay una confusión que la vemos otra vez en el comité. Por supuesto que los derechos civiles y políticos son derechos humanos, pero los derechos humanos no son todos derechos civiles y políticos. Es uno de los grandes vacíos del informe y uno de los grandes vacíos de la visión contemporánea sobre derechos humanos. ¿Dice usted? Sí, yo creo que es una gran confusión. En el informe no habla de pobreza, no habla de desigualdad, no habla de acceso a la salud, no habla de acceso a la educación, que para mí son derechos humanos. Entonces debería ser vitales. Entonces, debería llamarse el Comité de Derechos Civiles y Políticos, no el Comité de Derechos Humanos. Pero eso es muy importante porque a nivel mundial a veces hay un entendimiento desde los derechos humanos que es de derechos civiles y políticos. Para mí, para nosotros, para la Revolución Ciudadana, derechos humanos son mucho más estructurales, tienen que ver con reducción de pobreza, con acceso a una serie de servicios sociales, etcétera. El tema de los cubanos, también ahí ha habido mucho engaño y mucha desinformación. Yo creo que ha sido tratado con bastante ligereza por parte de algunos medios de comunicación. Los señores cubanos que estaban acampados aquí no estaban pidiendo quedarse en Ecuador. Nosotros tenemos más de 50.000 cubanos viviendo en el Ecuador, los hemos acogido y han llegado además en los últimos años, la mayoría de ellos los hemos acogido, están insertados en nuestra sociedad, en nuestra economía, muchos de ellos prestan servicios muy importantes y participan en la economía de nuestro país. No es un problema con la migración y con los cubanos. Las personas que estaban aquí acampando, en el último caso ahora de deportaciones, estaban pidiendo al Estado ecuatoriano que participe del tráfico de personas, que sea un gobierno, un Estado coyotero. Estaban pidiendo que participe que el tráfico. Ninguno quería quedarse en Ecuador. Estaban pidiendo que se le diéramos un avión para ir a Estados Unidos. Estaban acampando frente a la Embajada de México pidiendo una visa que México no les quiso dar porque todos ilegales querían llegar a Estados Unidos de forma irregular. El Ecuador no puede participar, no puede ser copartícipe de las mafias internacionales de tráfico de personas. Pero una cosa es que ellos tengan la voluntad y el deseo, el anhelo de querer ir a Estados Unidos en la condición que sea, y otra cosa es hablar de tráfico de personas. Tráfico de personas implica transgresión a la ley, un tercero que está traficando la movilidad de las personas. Si es así, ¿dónde están los responsables? Hay grandes mafias, Carlos, todo el mundo lo sabe, hay coyoterismo, hay mafias en la región, es un problema regional. Colombia acaba de deportar no 120 y algo, sino 2.800 cubanos ahora. Nadie dijo nada, Colombia acaba de deportar 2.800, porque hay un grave problema en este momento alimentado por la legislación norteamericana de pies seco, pies mojados, en donde si llega a pisar suelo norteamericano un cubano al año tiene residencia, más o menos a los 5 años tiene la nacionalidad, mientras que los nuestros pueden estar 40 años en Estados Unidos y los pueden deportar. De hecho, eso no se dice, tampoco está en la prensa. Nosotros recibimos a 1.200 ecuatorianos deportados anualmente, 1.200 nos llegan de Estados Unidos deportados. Aquí nosotros lo que estamos tratando de hacer es parar este tráfico de personas, estas mafias coyoteras que están haciendo todo el camino. Algunos están entrando por diferentes países, Guyana, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, siguen por América Central, van por México y en unas condiciones además que ahí sí derechos humanos de las personas cubanas llegan a Estados Unidos en unas condiciones lamentables y bueno, se acogen a la ciudadanía. Uno, tráfico de personas es un tema y es uno de los males, no del siglo XXI, de hace mucho tiempo, o sea, de siglos atrás. Pero el tema es, no nos podemos quedar en la deportación o en haberlos embarcado en un avión y regresado a Cuba, pues entonces. Tenemos que investigar, porque si hay gente del Ecuador, ecuatorianos o extranjeros que se están prestando para este tráfico de personas, tienen que ser sancionados con la mayor de las penas que establece el COIP, en ese sentido. Y la otra inquietud es en qué condiciones están regresando a Cuba. Es decir, ¿va el Ecuador a supervisar, a monitorear en qué condiciones regresan y cómo van a ser tratados?
Bueno, yo creo que algunas de esas preguntas hay que hacerlas más bien en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es quien hace el control migratorio, quien hizo el operativo y que además está investigando en este momento el tema de las mafias que trafican personas, que sabemos que existen. Pues claro, son claro que mafias existen, por supuesto muy que existen, importantes, muy peligrosas. Nosotros lo que hacemos es la política migratoria y hay que tener mucho cuidado. Si queremos precautelar la ciudadanía universal, si queremos precautelar un Estado como el Estado ecuatoriano, que tiene políticas muy progresistas sobre la migración, que es el Estado de América Latina que tiene la mayor cantidad de refugiados, es más de 60.000, de América Latina y del Caribe, que tiene muchos ciudadanos, ahora que estamos hablando de cubanos, muchos ciudadanos cubanos viviendo en el Ecuador y viviendo en unas condiciones que les hemos acogido, y estamos contentos que estén aquí. Este no era el caso, no tiene que haber una confusión. Aquí llegaron muchos de forma irregular y otros se encontraban de forma irregular pidiendo que el Estado ecuatoriano participe de un traslado irregular a México o Estados Unidos. Imagínense si mañana un grupo de centenares de ecuatorianos dicen: exijo que el Estado ecuatoriano nos lleve de forma irregular a Estados Unidos. No hubo solicitud de asilo tampoco de parte de estos ciudadanos cubanos como para pretender quedarse aquí. Hay 2 solicitudes de refugio que están siendo consideradas y esas personas no fueron deportadas. Ok, eso es importante. Claro, son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a lo siguiente. ¿Por qué la visa a los ciudadanos cubanos si antes no se las exigíamos? ¿Es acaso una decisión del gobierno ecuatoriano por alguna razón específica o fue parte de una solicitud del gobierno cubano considerando que su población está envejeciendo y necesita gente joven? No. Es algo que fue concertado a nivel regional. Hay una crisis migratoria de los ciudadanos cubanos a nivel regional. Yo hablo todos los días con los cancilleres de la región, canciller Holguín en Colombia, canciller en Panamá, también hemos hablado con México, con Costa Rica, con Cuba. Por supuesto, hay un problema. Podemos tapar el sol con dedo, pero hay un problema. ¿Por qué? Porque como está terminando, como ya hay relaciones entre Estados Unidos y Cuba, ya suena mucho de que, ojalá, de hecho, es un llamado que hemos hecho a menudo, se ponga al fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba y que todo el aparataje legal de intimidación, de bullying, de aislamiento por parte de Estados Unidos o Cuba ya termine. Esto significa que podría, digo, están especulando en Cuba de que algunos ciudadanos cubanos, podría terminar la ley de ajuste cubano del año 1966, que es la que da un trato privilegiado a los cubanos cuando llegan a Estados Unidos. ¿Por qué? Era supuestamente para demostrar de que el comunismo no funciona, que todo el mundo quiere salir huyendo de esta isla en donde los comunistas reinan. Entonces había un tratado discriminatorio a favor de la migración para mostrarle al mundo que los cubanos salen del país. Como eso se podría desmoronar, hay seguramente algunos cubanos que dicen: esta es la última oportunidad, porque luego vamos a tener el mismo trato migratorio que lo tienen los ecuatorianos, que lo tienen los mexicanos, que lo tienen los colombianos, que lo tiene el resto de América Latina y de ciudadanos latinoamericanos. Entonces, en este momento hay una migración fuerte. No están yendo vía mar a Estados Unidos porque ahí los norteamericanos tienen guardacostas que no los dejan pasar. Entonces están viajando a países, sobre todo de América del Sur, no solamente Ecuador, a otros países, para ya hacer ese largo y tortuoso camino por América Central, la ruta mexicana hacia Estados Unidos. Esa es una realidad con la que todos tenemos que lidiar. Frente a esa realidad, o luchamos contra estas mafias que además, para precautelar los derechos humanos de los mismos migrantes cubanos. Sabemos que hay muertes, que hay violaciones, que hay gente que no llega, que es un largo y tortuoso camino, y es un camino que nos parece que nosotros tenemos que intervenir de alguna manera. Estamos interviniendo como región y estamos interpelando a los Estados Unidos que ya pongan fin a esta ley pie seco, pie mojados, que además es una adenda ejecutiva del año 95 del presidente Clinton, que no voy a entrar en detalles legales, pero lo que lo podrían hacer si tuvieran la voluntad política para que ya nosotros no sigamos siendo víctimas de un problema generado por más allá que deroguen esa ley de pies mojados, pies secos, lo que deberían derogar y deberían ya tomar conciencia es el levantar el bloqueo comercial. Pero por supuesto, todo eso es parte de un gran paquete. Claro, fue una parte de una estrategia del pasado, y que se ha quedado en el pasado. Así como el gobierno de Cuba debe entender hoy las visiones de los jóvenes cubanos, Estados Unidos también debe entender que eso fue un acto criminal. Pero vamos ahora a lo siguiente. Pasemos a otro tema. Me quedan, creo que, si no me equivoco, 3 minutos. ¿Por qué la contradicción en relación a la situación y al estatus de Lenín Moreno, señor canciller?
Yo no le encuentro ninguna contradicción. Yo ya he sido muy claro sobre este tema. Nosotros financiamos a más de 100 agencias, organizaciones internacionales en el mundo. La representación de Lenín Moreno es una entre 100. Además creo que ni siquiera es más costosa que las otras. Y bueno, en este caso además creo que es la única que está siendo liderada, dirigida por un ecuatoriano. Es más, debería ser más bien un motivo de orgullo más que un motivo de vergüenza. Muchos países tienen altos representantes de esa naturaleza. Es algo bastante común. Existen más de 30 personas con ese estatus en el mundo, ex primer ministros, ex presidentes. Bueno, aquí estamos en un año preelectoral, entonces, bueno, se ha querido armar un escándalo porque evidentemente Lenín Moreno podría ser, es uno de los precandidatos posibles de la Revolución Ciudadana. Pero esa acción al amparo del calendario electoral, ¿no fue alimentada por un halo de misterio del propio gobierno? No sé, a mí me parece que no hay ningún misterio ahí. ¿Por qué no se lo dijo al principio? Bueno, no, mira, yo creo que a mí me sorprende. Hay muchos altos representantes de esa naturaleza. El señor Ban Ki-moon, secretario general, tiene a varios ex primer ministros, ex ministros, ex presidentes. Algunos se los financia directamente a través de las Naciones Unidas, ¿no? Igual es el Estado que financia, pero manda el dinero a Naciones Unidas y luego las Naciones Unidas además paga sueldos bastante más altos, y etcétera, etcétera. Otros se los financia directamente a través de la Cancillería. Bueno, no hay ningún halo de misterio, creo que estamos en un año preelectoral, van a tratar de generar suspicacias, van a tratar de generar todo tipo de ruido político. Me parece lamentable que además algo que es tan importante para nosotros, que es el tema de las discapacidades, que es el tema de colocar lo que hemos conseguido en Ecuador a nivel internacional, debería ser un honor, ¿no? Que el ejemplo ecuatoriano de manejo del tema de las personas con discapacidades sea ahora un ejemplo en la ONU y sea reproducido en otras esferas para que otros países puedan aplicar el modelo. A mí me parece que debería ser un honor. Pero evidentemente, como Lenín Moreno, insisto, es alguien con fuerte capital político que probablemente pone nervioso a algunos, entonces ya enfilaron las baterías en contra de él. Me parece que es una lástima, pero es algo que eso que dice usted que debería ser un honor, la Contraloría lo ha entendido que debe investigar. No, hay una demanda en la Contraloría, me parece además muy bien, porque como no hay nada ilegal, la Contraloría va a decir que no hay nada ilegal, más bien la oposición ha ido donde la Contraloría a hacer que se haga un examen especial, es absolutamente legítimo que lo hagan y yo estoy seguro cuál va a ser la respuesta de la Contraloría. Señor Canciller de la República del Ecuador, Guillaume Blanc, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy, excelente inicio de semana a partir de este día lunes. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, sigan en la sintonía de Ecuador TV. Mira esa cara tan peligrosa. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una central termoeléctrica hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Cuando Violeta decide ir a vivir con Mauro, Como media hora que estoy tocando el timbre, Mauro. Clara hace todo lo posible por separarlos. Nos estamos lastimando, no lo entendés, no hacemos nada. Verano Eterno, hoy, 18 horas.
18 de julio, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noticias 7. Saludamos a Abraham Verdúa, que está en la ciudad de Guayaquil. Vane, es un gusto saludarte. Bienvenidos a este servicio informativo. Arrancamos de inmediato con los titulares. El presidente Rafael Correa dio un balance general de lo que ocurre en las poblaciones afectadas por el terremoto. Hoy concluye el plazo para la recepción de firmas de respaldo para el registro electoral. Más de 300.000 bachilleres rindieron el examen nacional de educación superior ENES. En lo internacional, en Estados Unidos identifican al hombre que atacó a tiros a 3 policías en Luisiana. Comenzamos a 3 meses del terremoto en la costa ecuatoriana. El jefe de Estado, Rafael Correa, dio un balance general de lo que ocurre en las poblaciones afectadas. Destacó los importantes avances que se realizan en la reconstrucción de estas zonas. Aquí tenemos para ustedes algunos detalles. Según el gobierno nacional, la reconstrucción, la reactivación productiva y demás acciones ofrecen resultados importantes a 3 meses de que se produjera el terremoto. Son 17.1 millones de Banecuador y 29.5 millones entregados por la Corporación Financiera Nacional en Manabí Esmeraldas para totalizar una cifra de 46.6 millones de dólares. En vivienda, por ejemplo, ya fueron entregadas las primeras, pero ya fueron edificadas en sitios seguros y cumpliendo con todas las normas técnicas, hasta el momento, unas 1.200 soluciones habitacionales. Y seguiremos entregando después de 1 mes y medio o 2 meses a un ritmo de 100 o 200 viviendas mensuales, justamente en estos proyectos. Y todo esto es generación de empleo, reactivación económica, son más de 2.100 empresas o negocios que se han reactivado gracias a estas políticas públicas del gobierno nacional. De todas maneras, el gobierno no entregará incentivos para que se reconstruya en lugares declarados zonas de riesgo, por ejemplo, en Muisne. Vamos a hacer un puente peatonal con fines turísticos y vamos a reubicar toda la gente que quiera y se pueda reubicar, y los servicios públicos que estaban en la isla, colegios, centros de salud, van a pasar a tierra firme. Lo propio en Manta, Portoviejo, Pedernales, Jama, entre otros sitios, donde los estudios determinan que los terrenos son de mala calidad. No podemos ser tan irresponsables en volver a construir en el mismo terreno, como presionan algunos. Esas áreas se destinarán a espacios verdes, todos a planificar, todos a organizarnos y sobre todo a buscar lugares seguros a donde vivir con nuestras familias compatriotas. Se destacó también la recuperación de la infraestructura educativa. En 79 días tuvimos 100% de los chicos ya en colegios, en clases. Hemos construido 26 nuevas escuelas para casi 50.000 chicos, eso en 3 meses. En 3 meses el terremoto, pero algunas escuelas se construyeron en 25 días, algo que hubiera sido impensable en el Ecuador de antes. Y en el sector salud, en Chone, Pedernales y Portoviejo, se construirán nuevos hospitales. Mientras tanto, se repotenciaron y rehabilitaron 117 centros de salud y 13 hospitales. De todos modos, la reconstrucción durará años. Sin embargo, esperamos dejar lista la mayor parte hasta mayo del 2017, cuando entreguemos el gobierno nacional. Otros detalles sobre la gestión. En 26 albergues oficiales instalados en Esmeraldas y Manabí viven 9.000 personas con todos los servicios básicos, alimentación y salud. 70.000 familias constan en el registro único de damnificados. De ellas, 17.000 están habilitadas para recibir bonos de acogida, alimentación y alquiler. Y hasta el momento, más de 10.000 bonos han sido cobrados. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y más sobre este tema, en Rocafuerte, provincia de Manabí, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, entregó bonos de viviendas como parte del plan Reconstruye Ecuador. Varias familias fueron beneficiadas con este incentivo. Con entusiasmo y gratitud, fue recibido hoy el vicepresidente Jorge Glass en Rocafuerte, quien se dirigió hacia ese rincón de la provincia de Manabí para realizar la entrega de incentivos de vivienda hacia los afectados del terremoto del 16A. Con la entrega de bonos también ven que inmediatamente de bonos de reconstrucción o de vivienda nueva en zona rural, que es un enorme desafío, donde el impacto es importante, poder entrar a reconstruir lo más pronto posible. En este cantón de Manabí se entregaron 520 bonos de viviendas para las familias afectadas. Carmen Ponce, del sector Sosote, es una de las beneficiadas. La verdad le agradezco mucho, estoy muy agradecida con ellos. Y bueno, que sigan así todo el tiempo, ayudando a todas las personas que estamos damnificadas, que estamos en ese albergue, porque la verdad necesitamos mucho. El vicepresidente realizó un recorrido por varias zonas afectadas de Rocafuerte.
para entregar de manera personal algunos incentivos. Bueno, empezamos a trabajar inmediatamente, ¿no? En este caso son casas palafíticas, son casas elevadas, prefabricadas que ya están en construcción y aproximadamente son 500 casas. El plan Reconstruye Ecuador incluye la zona rural y urbana. Este tiene como objetivo entregar un bono de $10.000 a cada familia cuya casa haya sido colapsada durante este siniestro. Al mediodía nos avisaron de la ESI y vine a sacar lo poco que se puede sacar. No he sabido que venía el vicepresidente, nada, o sea. Desde Manabí, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Cambiamos de tema. Este lunes concluye el plazo para la recepción de formularios de firmas de respaldo que permitan inscribir en el registro electoral a los partidos, movimientos y organizaciones políticas. De su lado, Sociedad Patriótica eligió a su nueva directiva. Veamos. Al momento existen 159 organizaciones políticas ya aprobadas en el registro electoral y otras 96 esperan la verificación de la documentación y de los formularios de las firmas de respaldo para constar en dicho registro. Diariamente se validan 70.000 firmas que pasan por todos los procesos, el proceso de escaneo, el proceso de indexación, de validación de firmas. El plazo para la entrega de dichos documentos y firmas de respaldo concluye este lunes a la medianoche. De ahí, la verificación y validación debe estar lista al menos 6 meses antes del día de las elecciones. Por tanto, el 18 de agosto nosotros ya tendremos que dar una información oficial de cuántas organizaciones políticas están habilitadas para el proceso. De acuerdo a lo que establece el Código de la Democracia, para disponer del reconocimiento del Consejo Nacional Electoral, como organización política se debe reunir el apoyo de al menos el 1.5% de las firmas del padrón electoral de la jurisdicción en la que va a representar dicha organización. Por ejemplo, la Izquierda Democrática, a través de su representante, asegura haber presentado 600.000 fichas de afiliación y hasta el momento, aceptadas por el CNE, 154.000. ¿Y se necesitan? 174. Estamos a un puntito. Nos falta un poquito más de 20.000 para cumplir. Sí, y para eso tenemos alrededor de 100.000 afiliaciones que faltan todavía de verificar. Y a partir de ahí, añade, iniciará un proceso interno para elegir el candidato o candidatos para las próximas elecciones. Nosotros no somos parte de ninguno de los acuerdos o unidades que se están formando, porque precisamente tenemos que ser partido y creemos que más bien después de eso se tomará decisiones. En tanto, el Partido Sociedad Patriótica, en medio de la elección de su nueva directiva, confirmó que los diálogos de esta organización política con las de oposición se mantienen a la espera de alcanzar acuerdos que permitan posicionar una candidatura. Nosotros vamos a esperar hasta el último minuto, como les decía hace un momento. Hay un espacio de unos 3 meses aproximadamente. Si es que no se da la unidad total, con una unidad parcial, Sociedad Patriótica lanzará sus candidatos. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Y seguimos con el tema electoral ante pedido de consulta popular sobre la vinculación de candidatos para un cargo de elección popular y servidores públicos con paraísos fiscales. El primer mandatario advierte una campaña de manipulación por parte de la oposición y los medios de comunicación, cuya relación con grupos de poder económico los une para dicha iniciativa, según dijo. Por su parte, el director del Servicio de Rentas Internas precisó que 95 de los 200 principales grupos económicos del Ecuador tienen relación con paraísos fiscales. Y puede ser legal hasta ahora, pero nunca ha sido legítimo y es hasta inmoral. Y algunos dicen, yo puedo hacer con mi plata lo que me da la gana. Eso es ya amoralidad, haber perdido la referencia entre el bien y el mal, no tener ninguna conciencia social, ningún amor de patria. La pregunta también dice que se dará 1 año para que puedan traer su dinero, traer sus empresas que están en paraísos fiscales. Es decir, ellos podrán ser candidatos, pero después de aprobada la pregunta, si el pueblo ecuatoriano la aprueba, tendrán 1 año para traer su dinero, sus empresas, si no, ahí sí serán destituidos. Gasolineras de la ciudad de Ipiales se abastecen con combustible ecuatoriano. Las autoridades de Ecuador y Colombia firmaron un acuerdo de compra-venta de gasolina y diésel para cubrir la escasez que existe en ese vecino país por el paro camionero. Tras el desabastecimiento de combustibles en el departamento fronterizo de Nariño a consecuencia del paro de camioneros, autoridades del vecino país se vieron obligados en adquirir 150.000 galones de gasolina y un número similar de galones de diésel ecuatoriano. La venta fue coordinada por el ministro de Minas y Energía colombiano, Germán Arce, quien llegó hasta Rumichaca para verificar el paso del combustible.
La idea de la importación era poder arrancar de sur a norte y garantizar que Ipiales tuviera pues un mínimo básico para atender pues todas las necesidades del municipio de Ipiales y a sus alrededores. Son 30 tanqueros que abastecerán a Ipiales y a instituciones públicas de los 17 municipios de la exprovincia de Obando. Tenemos 300.000 galones de combustible importados y el departamento de Nariño requiere 9.300.000 galones al mes. La venta de gasolina y diésel fue inmediata y para evitar especulaciones en la vecina ciudad efectuarán operativos. La policía va a mantener una actividad permanente, pero en todo, como siempre lo hemos planteado, lo más importante es la cultura ciudadana. Tenemos un precio diferencial del combustible con el resto del país y a ese precio se debe vender el combustible. Pero este cargamento de combustible no es el primero que Colombia adquiere a Ecuador. Hace 20 días se efectuó una compra, pero de menor cantidad. Más que todo se fue a Pasto. Aquí quedaron como 2 tanques nomás. No hemos podido tener un día sin paro desde el 1 de junio. Y claro, esto ha dificultado la situación. En Rumichaca, Lucy Jiménez, Ecuador TV. En Guayaquil, una comisaria de policía fue detenida, acusada de una presunta extorsión a un ciudadano. La funcionaria le pedía $4.000. El Ministerio del Interior y la Gobernación del Guayas investigan este hecho. La Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional receptó la denuncia del propietario de un supuesto spa clausurado semanas atrás por la Intendencia a través de una comisaría. Consiguieron mi número, me llamaron y me comenzaron a decir que por favor que reúna $4.000 y una cuota de $1.000 mensuales para poder dejarme trabajar la supuesta casecita clandestina tranquilamente. Me siento hasta ahora con un poco de temor por lo que estaba ocurriendo. Fue en el parqueadero de un centro comercial donde se efectuó el presunto delito. La comisaria Yvette Ye fue encontrada con un cheque por $4.000 entregado por el denunciante. Así consta en una fotografía publicada por el ministro del Interior José Serrano en su cuenta de Twitter, a la que acompaña la frase "No toleramos actos de corrupción". Detenida comisaria por pretender extorsionar a ciudadano. En la misma red social, el gobernador del Guayas expresó su apoyo a la investigación y también reiteró la política de no dar tregua a este tipo de hechos. El intendente de policía, Tito Quintero, indicó que se pidió la renuncia de la funcionaria. Y si un funcionario debe responder por alguna responsabilidad penal, pues bien, seremos los primeros acusadores. Al proceso investigativo se sumarían los audios y textos con los que dice contar el denunciante. No se descarta que haya más personas involucradas. Según el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, el delito de concusión es penado con privación de la libertad de 3 a 5 años. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y a esta hora le contamos que la red social Instagram sirvió como plataforma para reunir a los amantes de la fotografía y de esa manera fomentar el turismo. Como homenaje a Guayaquil en sus fiestas de fundación, este domingo recorrieron zonas emblemáticas de la urbe. Donde ponen el ojo, hacen la foto. Se juntaron como 80. Eran quienes aman capturar los segundos y gustan de las redes sociales. Fueron parte de Instamaratón, un espacio que mientras hacen lo que más les apasiona, fotografían la ciudad y sus espacios emblemáticos. Como Fabricio Medina, con su cámara artesanal de cartón, madera y lata. Es una fotografía como para pensar, porque tú tienes que diseñar y saber qué vas a hacer. O sea, no puedes realmente hacer por hacer. O sea, es una fotografía que experimenta, pero tiene una base tanto como física y química. Antonio Figueroa es uno de los organizadores del grupo que reúne tanto a fotógrafos aficionados como a profesionales para compartir y mostrar sus ingeniosas composiciones. Nuestro método, las fotos, tienen un mínimo de postproducción, pues inmediatamente van al web. Hay muchos aficionados también que participan, está abierto para todo el público. Cámaras, tablets y celulares. Todo valió para participar en el concurso auspiciado por la Coordinación Zonal 5 del Ministerio de Turismo. Vamos a premiar las mejores fotografías el día 22. Vamos a tener, iniciamos la exhibición en el Museo Naín Isaías. Bueno, el primer premio va a ser paseo por el Tren de la Dulzura, que es de Guayaquil a Bucay. Este último domingo recorrieron el Parque Centenario, la Avenida 9 de Octubre, el Parque Seminario, la Plaza de la Administración y la Plaza San Francisco. Similar propuesta llegará a otros destinos turísticos del país. Mirta Carrillo, Ecuador TV. 107 parejas se casaron de forma simultánea en una ceremonia religiosa que se cumplió en la Catedral Metropolitana, en Quito. Les mostramos. María y Marco tienen 4 hijos, 3 de ellos casados.
Viven juntos 37 años y luego de todo ese tiempo y de haber vivido un sinnúmero de experiencias en pareja, decidieron recibir lo que se conoce en la Iglesia Católica como la Eucaristía del matrimonio. Ha sido un sueño, un anhelo que hemos tenido durante 37 años que hoy se nos cumple. Gracias al Padre Giovanni nos ha hecho casar el eclesiástico, que aquí estamos muy felices. Y fue calificado como un acto de fe y como una de las expresiones religiosas más importantes de los últimos años que se cumplió en la Catedral Metropolitana. Fueron 107 parejas que contrajeron matrimonio eclesiástico en una misa oficiada por el obispo auxiliar de Quito, Monseñor Danilo Echeverría, y apoyado por 10 sacerdotes. No tengamos miedo a la ternura, no tengamos miedo al cariño, no tengamos miedo a la entrega, no tengamos miedo a abrir el corazón. La alegría experimentada entre las parejas se evidenciaba al confirmar la formalidad del compromiso. Ante Dios, aseguraron, a través de la institución de la Iglesia. El agradecimiento también acompañó a sus palabras, a la manifestación pública, al juramento. Sí, muy emocionada estoy. Algo muy especial, algo que estábamos esperando mucho. Invitar al resto de parejas que están a punto de dar ese paso tan importante, que lo hagan, que es muy hermoso estar con la bendición de Dios. La demanda rebasó la expectativa. Incluso unas 25 parejas más no lograron reunir los requisitos para sumarse a la ceremonia. Abrir también las puertas para estas parejas en una sociedad en donde parecería que ya el matrimonio, ya nadie quiere casarse, ya el amor entre hombre y mujer se va perdiendo, es mentira. Esta es la prueba de que el amor está, las parejas quieren recibir el sacramento del matrimonio. Sin embargo, dijo, ya se preparan otras ceremonias similares para los próximos meses. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Noticias del mundo. Tras el fallido intento de golpe de Estado en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan analiza retomar la pena de muerte, mientras que en China las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra, árboles y viviendas. Aquí un resumen. En Cleveland inicia la Convención Nacional de los Republicanos para designar hasta el día jueves a Donald Trump como candidato oficial a la presidencia de los Estados Unidos. Se espera la asistencia de 50.000 personas. En las calles se registran movilizaciones a favor y en contra de Trump, que a lo largo de su campaña ha promovido el cierre de fronteras, la expulsión de inmigrantes indocumentados y la construcción de un muro con México. El autor del tiroteo que acabó con la vida de 3 policías y dejó al menos otros 3 heridos en Luisiana fue identificado por las autoridades como Gaby Long, un ex marino afroamericano de 29 años de Kansas, quien murió durante el intercambio de disparos con los uniformados. El hecho ocurrió en la misma localidad donde hace días atrás 2 agentes mataron a un hombre afro que desató en protestas nocturnas en Estados Unidos. Después de un fallido intento golpe de Estado contra el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el gobierno informó que suman 8.000 las personas detenidas. Además, el mandatario consideró retomar en su país la pena de muerte que fue eliminada en 2004. La oposición turca rechazó este anuncio. Este fin de semana se abrió nuevamente la frontera entre Venezuela y Colombia. Al menos 150.000 venezolanos acudieron al país vecino en busca de alimentos de primera necesidad y medicamentos. La canciller colombiana María Ángela Holguín anunció el pasado lunes que se reunirá con su par Delcy Rodríguez el próximo 4 de agosto para abordar el tema. Estas imágenes corresponden al mal tiempo en el centro de China. Las fuertes lluvias provocaron el deslizamiento de tierra, lodo y árboles. Varias viviendas de madera también fueron arrasadas. Sin embargo, no se registran víctimas mortales, solo personas con heridas leves. Fanny Lara, Ecuador TV. Conocemos que hoy salen a la venta las entradas para la primera final de la Copa Libertadores de América. ¿Quién está en ese encuentro deportivo? Nos lo cuenta Diego Valencia. Muchas gracias, Vanessa. Buenos días nuevamente para ti y para todos. Bienvenidos al segundo segmento de Deportes 7 del Noticiero de la Mañana. Vamos a revisar qué fue lo que ha ocurrido durante estos días, estas horas con Independiente del Valle, que el viernes anterior arribó hasta la capital de la República luego de haber conseguido su clasificación a la final de la Copa Libertadores de América. Y lo que dice Vanessa es cierto. Desde el día de hoy en el Centro Comercial San Luis Shopping, a partir de las 10 de la mañana, se empieza con la venta de las entradas y en los locales también de EcuTicket. Hay mucha expectativa por lo que ocurrirá el próximo jueves en la primera final de este evento a nivel internacional. Informa Soledad Rodríguez acerca de lo que ha ocurrido con Independiente. Reiteramos, desde el fin de semana pasado. Pocos minutos antes de que aterrice el vuelo que traía al finalista ecuatoriano de la Copa Libertadores de América, así lucía la llegada internacional del aeropuerto de Quito.
Pancartas, globos, banderas y rostros identificados con los colores de Independiente del Valle aguardaban por la salida de sus nuevos ídolos. Más orgulloso, más fuerza, más nie que ponemos, todos somos del Valle. Y cuando se abrieron las puertas, los gritos retumbaron el salón. Uno a uno desfilaban los jugadores de la hazaña, hasta llegar hacia donde sus familiares, quienes con un abrazo demostraban el orgullo de todo un país. Motivado, un gran equipo que vamos a enfrentar, pero bueno, es una final y hay que ganarla, la final hay que ganarla. El sueño continúa y como siempre decimos, nunca hay que dejar de soñar. Y a veces tenemos la suerte de vivir que los sueños se vuelvan una realidad. Es que el futuro campeón del fútbol ecuatoriano acaba de dar el gran salto a la disputa del título continental. Y aunque resten varios días para la final de ida ante Atlético Nacional, algunos comienzan a imaginar ese compromiso. Un rival muy difícil, lo vimos anteriormente en la semifinal, tiene buenos jugadores, así que bueno, va a ser una final muy linda, Dios quiera que podamos sacar un resultado positivo que nos deje muy tranquilo de local, ¿no? Este miércoles 20 de julio en el Estadio Olímpico Atahualpa, Independiente del Valle protagonizará la primera final del Pacífico en la Copa Libertadores de América, un duelo donde el conjunto verdolaga querrá romper su racha. Está bien, conocemos las características. Y en este paso a paso de lo que ha sucedido con Independiente del Valle, revisamos también lo que pasó en el Estadio General Rumiñahui. Ayer enfrentó a Liga Deportiva Universitaria de Quito y contrario a lo que muchos habríamos podido pensar, Liga no la tuvo fácil. Y digo esto porque el conjunto de Independiente entró a este partido con algunos elementos considerados alternantes. El primer gol del partido fue de Luis Fernando Leona. Al minuto 27, el defensor central se puso el traje de goleador para rematar y conseguir el tanto de esta forma. A los 27 minutos del primer tiempo, el gol del empate llegaría a cargo de Brian Alemán. A pesar de que nos queda la duda de que toque la pelota el delantero uruguayo. 1-1 el marcador en la fecha 21 del Campeonato Nacional. A ver. Bueno, allí está el remate de Alemán en el tiro libre. Y por supuesto la definición del equipo de Álvaro Gutiérrez, que renuncia a la idea a cambio de conseguir el objetivo. La idea del espectáculo, el objetivo, tratar de clasificar al menos a una Copa Sudamericana. Alemán enchufado en el nuevo remate y la posibilidad en la media tijera. El vertical le dijo no a Liga, pero sí a Independiente. Victoria hace Independiente del Valle. Acaba de ganarle a Boca 3-2. Queda eliminado en semifinales el conjunto argentino. A la final, Independiente y Atlético Nacional. Comenzó el partido. La victoria está presente. Porque yo soy Independiente. Y aquí vamos con la copa. Junto a la vagancia siempre. Independiente, yo soy donde sea. Y por eso hoy te vengo a alentar. No voy a parar de cantar. Que la grada pinchada no te dejará. Ya tenemos los bombos, los trapos, la fiesta en la cancha se enciende y no puedo parar. Soy Independiente, pongamos más garra que el pueblo se... Hoy tenemos esta realidad que bueno, nos hace seguir soñando. La vagancia llegó. Vamos Independiente, vamos a ganar. El equipo igualmente, ni hablar, como todo en la vida, uno a través de las experiencias va mejorando y creo que hemos crecido. Te conviertes en mi vicio, yo me dejo llevar. Vamos a ganar. Vamos Independiente que te amo. Felicidades a la gente de La Vagancia, me refiero al grupo musical que le canta Independiente del Valle, tratando de ponerle un marco especial en cuanto a esta producción a propósito de la final de la Copa Libertadores de América. Pero ¿cómo está la salud de su rival, el equipo de Reinaldo Rueda? El verdolaga de Colombia ayer se enfrentó al Deportes Tolima por una fecha aplazada del campeonato colombiano. 2-2 también fue el marcador de este choque desarrollado en el estadio Atanasio Girardot. El primer tanto del partido lo puso Sergio Mosquera para la visita. 1-0 ganaba el tolimense. Llegaría el tanto del empate al minuto 53. Obra de Rescaldani. Aquí está el gol. Jugando en vertical, por el sector izquierdo. La pelota que llegaba entre líneas. Luego de este toque
Y Rescaldani, aprovechando el rebote que da el portero en posición de 9 para, con el borde interno de la pierna derecha, marcar el 1-1. Había tiempo para más, porque el minuto 56, Alzate llega de esta forma para el tolimense. Escribía la diferencia y de esta forma se aprovechaba, de cierta manera, el equipo Vino y Oro, así le llaman al Tolima, para marcar el gol de la diferencia. También un equipo alternante, prácticamente el que presentó el dirigido por Reinaldo Rueda. Y el mismo Rescaldani, en el minuto 77, marcaba el tanto del empate. No fue un rival fácil, el de Deportes Tolima. A pesar de aquello, consiguió el empate el Atlético Nacional, que está enchufado en la temporada 2016. Las palabras de Reinaldo Rueda, rival de Independiente, en la final de la Copa Libertadores. Viaje a Quito. Sí, creo que un partido de altísima intensidad. Felicitar a los muchachos, de verdad que ya son casi 3 juegos de esta nómina que se entregan con mucha mística ante rivales que vienen con una buena estructura. Un Deportes Tolima que, como lo dijimos antes, ¿no?, tiene mucha huella de trabajo, un equipo maduro, y lo que significa siempre enfrentar a Nacional y en una cancha tan linda y tan rápida como puso hoy con la lluvia. Pienso que fue un partido disputadísimo. Estaba comentando con los compañeros del cuerpo técnico que hubiera sido muy interesante que el equipo de Copa hubiera jugado hoy. Pero son los riesgos, porque es casi que el sparring ideal, ¿no? Es casi que ese Deportes Tolima es casi el Independiente del Valle y un partido súper luchado, y bueno, los muchachos creo que se brindaron. Reiteramos lo que dijo en un inicio el profesor Reinaldo Rueda. Se vendrá al Ecuador el próximo martes, mañana, para el partido del próximo día miércoles. La situación cambia, lógicamente, porque el finalista no fue Boca Juniors. De esa forma se evita haber viajado el fin de semana pasado. Pero en cambio, ¿qué es lo que piensa Pablo Repeto? ¿Cómo está la planificación? ¿Y cómo se vivirá esta semana previo al partido más importante de su historia y de la historia de su equipo? Cada vez que hemos jugado distancias más importantes, mayor ansiedad, porque cada logro se valora más, ¿no? Pero nosotros hemos jugado cada partido en la Copa como si fuera una final. Para nosotros, y como dije siempre, nosotros hemos festejado cinco títulos. 5 títulos cuando nos tocó pasar a Guaraní, lo festejamos como si hubiéramos ganado un campeonato. Nos pasó con Colo-Colo, con River, con Pumas, con Boca. O sea que estamos acostumbrados y la mentalidad va a ser la misma. Creo que este partido quizá inconscientemente te debía la atención de lo que es la final, pero ya hoy estamos enfocados en la final. Creo que el equipo está maduro, a pesar de que es joven, ha madurado mucho con todo esto que hemos vivido, en instancias complicadas, con rivales muy duros, y creo que en esa parte vamos a estar bien. Ni hablar que son partidos durísimos, el rival como nosotros no de casualidad está en esta instancia y bueno, hay que estar en un 100% si queremos lograr ganar la Copa, ¿no? Porque el rival es de nivel y no podemos estar en un 99, tenemos que estar en un 100%, ¿no? Éxitos al profesor Pablo Repeto, éxitos a su plantel, éxitos al cuerpo de dirigentes y por supuesto a su gran hinchada, que seguramente estará siendo acrecentada por todo lo que se ha conseguido hasta el momento. Un muy buenos días para todos. Recuerden que a las 13 horas regresamos con más deportes en la señal tricolor de la pasión. Un abrazo. Será hasta entonces, Diego, y bueno, aquí finaliza también este servicio informativo Bande. También tenemos noticias más en la tarde, 1:45. Así es, Abraham, pero viene la comunidad, no se despegue de esta señal informativa y como siempre, gracias por su preferencia, disfrute de esta nueva semana de actividades. Buenos días.